Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues sigamos orando y estar a la expectativa para la noticia de este viernes. Y pongan atención en el devocional de hoy. Bueno, esa es la recomendación de todos los días. Y ayer nos quedamos al final con una pregunta. ¿Por qué no entendieron los discípulos la lección de los panes y de los peces? ¿Por qué tuvieron miedo cuando vino la tormenta y cuando Jesús vino caminando sobre el mar? ¿Y Jesús por qué les dijo en Marcos 6:52? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pero la pregunta es, ¿por qué no entendieron la lección de los panes? La misma palabra dice que porque sus corazones estaban endurecidos. No tenían la fe básica respecto a quién es Dios y no entendían la forma en que Él trabajaba para orientarlos a aprender las lecciones que los prepararía para la vida y el ministerio. En este caso era enfrentar otra tormenta. Y esa es una lección para todos nosotros, y nos damos cuenta que es posible ser perfectamente obedientes a los mandamientos del Señor, o sea, tener la comida disponible, hacer lo que Jesús dijo, porque recordemos que quienes multiplicaron los panes y los peces fue Jesús, pero fueron los mismos discípulos quienes al estar repartiendo los panes y los peces se multiplicó, y la lección aún más impactante es de que cuando se dieron cuenta lo que les sobró fueron 12 canastas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puede usarte para llevar a cabo un milagro, pero aún así tú todavía puede ser que no tengas las herramientas que Dios puso a tu disposición por causa de tu corazón endurecido. ¿Dónde empieza el cambio, la transformación del corazón? Ayer hablábamos de que el corazón y la mente están conectados. Si no tenemos un cambio de mente, no vamos a poder lograr nada en nuestra vida cristiana. Hoy el título es Cambia tu mente. La reprensión de Jesús, cuando amonestó a los discípulos, les dio la posibilidad de arrepentirse, de cambiar de manera de pensar. Recordemos lo que significa arrepentimiento, para que recuperaran lo que habían perdido en el milagro. Ahora, nuestra habilidad para conectarnos con lo que Dios está haciendo en medio de circunstancias difíciles depende de nuestra habilidad para recordar quién es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas, la historia de nuestra relación con Él. Y es una garantía que si estamos atravesando actualmente alguna situación que parezca superar nuestra fortaleza o nuestra comprensión, pero si nos tomamos el tiempo para recordar la historia con el Señor, de cómo su misericordia jamás nos ha dejado, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, siempre vamos a encontrar una herramienta, una palabra de fe, un versículo de las Escrituras que nos alienta, un testimonio, una oración. Dios ha puesto un arsenal para ayudarnos a superar cualquier situación que estemos enfrentando. Pero también es posible que necesitemos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar por la dureza de nuestro corazón, que nos impide obtener lo que Él ha dejado disponible para cada uno de nosotros. Y a medida que nos convenzamos más y más de que tú y yo somos personas con una identidad y un propósito grandiosos que Dios ya nos ha dado, de que está preparando el momento para que atravesemos juntos ese desierto y que todo el cielo esté esperando para apoyarnos cuando elijamos ser fieles a nuestro propósito. Vamos a cambiar nuestra percepción de cuáles son las fuerzas en nuestra vida, porque nos vamos a dar cuenta de que el Señor ha dispuesto todo a nuestro favor, y esa percepción nos abrirá a la lección sobre las realidades invisibles que nos rodean.
Pero un cambio como ese hace que el aprendizaje sea natural. ¿Qué quiere decir? José descubrió esto, por ejemplo, en el ejemplo de José, cuando él enfrentó su destino. Él vio los planes y los propósitos de Dios más allá de las dificultades y las pruebas que estaba atravesando. Y recibió un ímpetu y un poder que superaron los planes malignos de sus hermanos. Él dijo en Génesis 50:20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Y esa es una palabra, escúchenlo bien, profética para cada uno de nosotros, de los que hemos caminado por largos años durante esta travesía en la iglesia Creo en Ti, en Callejones, en Granados, en Valle de Santiago, en Valtierra, en Rincón de Parangueo, donde quiera, las comunidades, en los hospitales, porque esa declaración no niega la realidad de los problemas que enfrentamos. Tampoco en la historia de José negaba la realidad de que sus hermanos eligieron cosas que afectaron su vida, pero se concentraron en la realidad superior de que sus planes no pudieron cancelar el propósito de Dios para él. Y de hecho, las intenciones malvadas de sus hermanos se convirtieron en las mismas herramientas que Dios usó para llevar a José a su ascenso y a la ejecución de la promesa divina. Y grábense muy bien esto, aunque Dios no crea el mal no limita su habilidad para lograr cumplir todo lo que Él propuso hacer en nosotros. Para entenderlo mejor, Romanos 8:28 lo resume maravilloso. Porque todo obra para bien para los que amamos a Dios. Ahora, hay otra razón para no estar nunca preocupados por lo que el enemigo puede planear. Ahora, no podemos negar nuestra necesidad de tener discernimiento, pero nuestro discernimiento pasa por no prestarle más atención de la que debe al diablo, porque él está diseñado principalmente para reconocer nuestro discernimiento, para reconocer por qué canal está hablando la voz del enemigo, para poder presionar el botón de enmudecer. Para eso necesitamos el discernimiento. El diablo nunca fue, ni ha sido, ni será una amenaza para Dios. Escúchenlo bien. El diablo nunca fue, es, ni será jamás una amenaza para Dios. Porque Dios podría fácilmente acabar con todo el reino de las tinieblas en un instante. Pero Dios decidió que sería más beneficioso y más glorioso compartir su victoria con los hijos que creó a su semejanza, quienes pueden dar evidencias de cómo es Él. Y Él no descarta usar al diablo como una herramienta para lograr sus propósitos, al igual que usó al faraón como enemigo de Israel. En el Salmo 105, al relatar la historia del viaje de Israel a Egipto y de su éxodo, dice la palabra de Dios en el Salmo 105, verso 24 al 38. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más numeroso que sus adversarios, a quienes trastornó para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y estos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. Sacó a los israelitas cargados de oro y de plata, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, porque el miedo a los israelitas los dominaba. Estos versículos dicen básicamente que Dios envió a Israel a Egipto para poder iniciar una pelea. Y Él bendijo y multiplicó a su pueblo hasta que fueron una amenaza para el enemigo. Luego fue al enemigo, endureció su corazón y lo provocó.
Y ese plan divino justificó que Él se levantara en nombre de su pueblo, que exhibiera sus maravillas, que infestara de plagas a los egipcios y que sacara a los israelitas repletos de botines. ¡Qué estrategia tan maravillosa de Dios! Entonces, Dios no solo prepara o nos prepara para los conflictos, Él nos guía directamente a ellos. No digo que Él sea la causa de la dificultad de nuestras vidas, no estoy diciendo eso. No es ni jamás será la clase de padre que trae tormento, enfermedad o persecución a las vidas de sus hijos para enseñarles cómo ser más parecidos a Cristo. No nos equivoquemos. El punto es que cuando perseguimos nuestro propósito divino, cada situación en nuestras vidas trabaja en conjunto para lograrlo. Y jamás tenemos que vivir en un momento de conflicto como si no tuviera un propósito divino. Porque Dios puede ganar con cualquier reparto de cartas, hablando para los que les gustan la baraja, incluso con las de menor valor. En realidad, Él ya ganó. Nuestro trabajo es alinear nuestros corazones con la realidad de la victoria de la cruz para poder ver sus propósitos y su redención en funcionamiento a nuestro alrededor. Y así podremos reconocer cómo asociarnos con el cielo en nuestras circunstancias. Las personas que tienen este punto de vista se distinguen de los demás, porque se ponen felices cuando encuentran un problema, porque saben que es su tarea, su privilegio y su gozo ver las imposibilidades y los problemas caer de rodillas ante el nombre de Jesús. Cada creyente tenemos una tarea que corresponde de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno. Tenemos talentos y todos trabajan para lograr un propósito: establecer el reino en la tierra como en el cielo. Y este reino, como dicen las Escrituras en Mateo 11:12, ha venido avanzando contra viento y marea. Pero primero para desplazar las actitudes del hombre carnal en nuestra propia vida, y luego para destruir el trabajo del diablo a nuestro alrededor. Como dice Primera de Juan 3:8, para eso vino Jesús, a destruir las obras del diablo. Pero la violencia de este proceso puede parecer una carga pesada por un momento, pero es más seguro permanecer en medio del conflicto que tomar una actitud defensiva y conservadora para la vida cristiana y apartarnos. Huir de la batalla nunca es una opción para un cristiano, porque el lugar más seguro para que estemos en cualquier momento de nuestras vidas es buscar apasionadamente a Dios y el propósito para el cual Él nos ha llamado. La búsqueda apasionada nos posiciona para avanzar. Es muy peligroso vivir con una actitud defensiva, solamente protegiendo lo que tenemos. Por eso estudien cuando puedan la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25:18 al 28. ¿Cómo le fue a aquel que enterró su talento, que no lo puso a trabajar? Nuestra tarea y destino es hacer avanzar el reino que viene con su gracia y favor y que trabaja para preservar nuestras vidas sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El momento en el que tomamos una actitud pasiva en nuestra búsqueda del reino va a ser el momento en el que vamos a estar más expuestos a los ataques, a los dardos del enemigo y a decepcionarnos y a deprimirnos. Pero cuanto más establezcamos las verdades de la palabra sobre la realidad en nuestra forma de pensar, más comprenderemos la prioridad de cuidar nuestros corazones y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como Pablo le dice a los Corintios en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Nuestro destino comienza en Él, en Dios.
Y cuanto más observemos el rostro de Jesús con los ojos del corazón, más veremos en quién estamos convirtiéndonos. Como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cuanto más enfoquemos nuestras energías, nuestros pensamientos en nuestro destino, más crecerá nuestra pasión y convicción. Y podremos decir, estoy vivo para arder por Dios, estoy vivo para darlo a conocer. Nuestra pasión y convicción nos van a dar ese ímpetu, esa energía para buscar esa única cosa de la que fluyen todas las demás pasiones y propósitos. Nuestra búsqueda es aquello que hace que los cielos nos lleven a ese destino. Al caminar a través de los desafíos, de los obstáculos en la carretera hacia nuestro destino, estamos poniendo atención a las luces de advertencia de nuestro corazón, como hablábamos ayer de las luces en los carros. Debemos mantener nuestra conexión con la fuente de la vida, porque hay una sola luz, la luz del aceite, y es el aceite de su presencia el que nos da todo lo que necesitamos y que nos unge para cumplir nuestro propósito. Pero Él solo nos da la medida de su presencia que estemos dispuestos a cuidar celosamente. Así que tenemos que trabajar en la fortaleza de nuestra voluntad, de nuestro carácter, para concentrar todas nuestras energías en llevar su presencia con excelencia. No podemos darnos el lujo de tener un momento en la vida cuando las circunstancias nos distraigan de avivar ese fuego en nuestro corazón. Incluso una situación en la que debamos avivar el fuego nosotros mismos. Como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos una responsabilidad. Ahora, aquí viene la parte emocionante. Escuchen muy bien. Es antinatural para un cristiano no tener hambre por lo imposible. Grábense esta frase. Es antinatural para un cristiano no tener apetito, hambre por lo imposible. Muchas veces podemos tener la doctrina correcta, pero no tener la práctica correcta. La vida cristiana normal significa milagros, una intervención espiritual y poderosa a través del Espíritu Santo que nos da la paz, el gozo, el amor, un sentido de bienestar y propósito. Por eso en Romanos 14:8 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Todas esas características que deben de hacer la diferencia en los cristianos, porque en el ADN espiritual de cada cristiano está incluido el apetito, el hambre por lo imposible, que no se puede ignorar o desperdiciar. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte, vive en nosotros y hace imposible que nos sintamos contentos con lo que solamente podemos ver, escuchar, tocar, saborear y oler con nuestros sentidos físicos. Nuestros corazones saben que existe mucho más en la vida de lo que percibimos con nuestros sentidos naturales. Estamos espiritualmente perturbados por la falta de conexión con la esfera de lo sobrenatural. Al final, nada va a satisfacer el corazón de un cristiano como ver esas llamadas imposibilidades inclinar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Cualquier cosa menos que eso es anormal y es frustrante. Pero hoy en día las malas enseñanzas y las desilusiones les han robado a muchas personas esa realidad
Pero en estos días, en estos últimos días, el hombre entendido, como dice Proverbios 25, Jesucristo, nuestra sabiduría, como dice Pablo en 1 de Corintios 1:30, está quitando las cosas profundas de los corazones de su pueblo y abriéndolos. Y esas cosas son el llamado irrevocable de Dios. Romanos 11:29 dice que a todos nos ha sido dado un llamado y el llamado es irrevocable. O sea, si Dios te llamó, por más que quieras correr, por más que las pruebas te parezcan duras y quieras eludirlas, tú tienes un plan y un propósito y un llamado, y Dios lo va a cumplir en ti, porque el llamado de Dios es irrevocable. Él no te da un llamado y luego te lo quita. Pero vivimos en un tiempo peligroso, en el que grandes cantidades de personas pueden estar hambrientas por introducirse en su destino, pero las pruebas, las tribulaciones, los afanes de este siglo ahogan la palabra para cumplir el propósito de Dios para la humanidad en la tierra. Pero es nuestro deber darnos cuenta que este tiempo es un tiempo sin precedentes en el que estamos vivos, tú y yo, y somos parte de este llamado que Dios nos ha dado. Somos la luz, somos la sal, como Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 5:13 en adelante. Pero para ser creyentes efectivos, debemos avanzar mucho más allá de la vida cristiana normal, entre comillas, que hemos conocido, de solo teoría, de solo enseñanza, de solo predicación, pero nada de práctica, porque jamás se ora por los enfermos, jamás se ora y se reprende a los demonios, jamás se ayuda al huérfano, a la viuda, al necesitado, jamás se hacen obras de misericordia. Debemos redefinir el cristianismo normal para que esté alineado con la idea de lo que para Dios es normal, no con la definición que tenemos ahora y de la que nos hemos acostumbrado para basar nuestras experiencias o la falta de ellas. Porque cómo está creciendo el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Aquellos creyentes, entre comillas, y digo creyentes entre comillas porque dicen que son creyentes, pero ya no creen en el poder sobrenatural de Dios, porque dicen que ya no hay milagros, que ya no hay dones, que ya no hay manifestaciones, que ya no hay sanidades, que ya no hay liberaciones. Pues entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? La vida cristiana normal comienza al darnos cuenta que fuimos colocados aquí en el mundo para hacer la voluntad de Dios. Y que se haga, como Él dijo en Mateo 6:10-13, en la tierra como en el cielo. Y el gozo que nos viene al participar en la voluntad de Dios. Pero el problema que vemos hoy en día y que encontramos al hablar con otros creyentes es que muchas personas están confundidas acerca de la voluntad de Dios en la tierra, y muchas veces escuchan a otros referirse a la voluntad de Dios dentro de los círculos cristianos, pero el concepto no es claro, sino es dudoso, porque la mayor parte de su vida escuchan a personas hablar acerca de buscar la voluntad de Dios para su iglesia, para su vida personal, para su profesión, para su trabajo. Y muchos de nosotros hemos tratado la voluntad de Dios como si fuera algo desconocido o imposible de conocer. Los creyentes sinceros podrían orar durante días o semanas pareciendo más pesimistas y angustiados, y te dirán que están tratando de encontrar la voluntad de Dios para algún asunto. Y yo también lo he hecho, debo de reconocerlo, pero la voluntad de Dios es más simple y sencilla de lo que pensamos. En lo que se conoce como el Padre Nuestro, Jesús dijo clara y concisamente en Mateo 6:9-10, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
La voluntad de Dios es simplemente la siguiente: como en el cielo, así también en la tierra. ¿Acaso no suena como algo básico? ¿Que no es refrescante cuando oramos: venga tu reino, hágase tu voluntad? Oramos para que el dominio y la voluntad del reino se hagan realidad aquí y ahora. Esa es una forma de vida transformada y una manera de echar por tierra todos los paradigmas, todas las estructuras mentales que hemos permitido que se levanten en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Dios no ha escondido sus deseos. Él desea que la realidad del reino llene la tierra. Como Él dijo, toda la tierra será llena de su gloria, del conocimiento de Dios. Él quiere que la realidad del reino invada este mundo rebelde y transformarlo y ponerlo bajo sus pies. Lo que es libre para operar en los cielos, el gozo, la paz, la sabiduría, la salud, la integridad y todas las demás promesas buenas que leemos en la Biblia, pues deberían ser libres para operar en este planeta, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vayas. Lo que no es libre para operar ahí, en el cielo, es la enfermedad, las dolencias, la esclavitud espiritual, el pecado. Y eso tampoco debe ser libre para operar en la tierra. Por eso Jesús dijo en Marcos 16:17 en la Gran Comisión, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Y para qué te dio ese poder? Porque no puedes hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo si no expulsa a los demonios. En el cielo no hay demonios. Entonces, si va a ser como en el cielo, pues debes de expulsar del reino de Dios todo aquello que opaca su reino, la enfermedad y todos los demonios que están oprimiendo a la gente. Esa es nuestra misión como creyentes en la tierra. Y hacía eso Jesús cuando Él vino y le enseñó a los discípulos a hacer eso. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva en el libro de Hechos, en los 28 capítulos que leemos. Nos hemos propuesto que en esta nueva etapa que el Señor nos está dando el privilegio de comenzar, si Dios nos lo permite este domingo, que sea conocida la verdadera iglesia de Cristo. Que nadie de los que vengan se vaya sin que alguno de ustedes ore por él. Es tiempo de que echemos a andar los talentos, los dones que Dios nos ha dado. Es tiempo de que la iglesia de Cristo vuelva a ser conocida como Él la diseñó. Una iglesia con propósito, cumpliendo las dos cosas a las que vino Jesús a la tierra. ¿Cuáles son esas dos cosas? Y que ahora nosotros hemos tomado la estafeta y las continuaremos. Número 1, Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y número 2, Primera de Juan 3:8, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y cuando hacemos de eso nuestro entendimiento principal de la voluntad de Dios, las otras áreas que nos causan tanto problema se van a resolver solas. ¿Por qué? Porque se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Y qué sucede cuando hacemos de esto nuestra misión? Pues las vidas son libertadas, los cuerpos son restaurados, las mentes son sacadas de las tinieblas, el dominio del enemigo retrocede en todas las formas imaginables, las relaciones florecen de nuevo
las personas se reconectan con su llamado y su propósito en la vida, y las iglesias crecen y las comunidades sienten los efectos de tener el reino que florece en ellas. La energía del poder de Dios se libera a través del Espíritu Santo, porque el reino obra de maneras que nunca antes hemos visto. Las cosas que suceden regularmente son tan extraordinarias que es como entrar en el cielo, como Jesús lo dijo. Pero no es un estilo de vida inventado tampoco, sino que es el estilo de vida para el cual fuimos creados. Para ir concluyendo, escuchen esto. Una de las funciones principales de una vida sobrenatural y de milagros es ofrecer pruebas inmediatas e irrefutables de lo que Dios desea que suceda en la tierra. Y se demuestra quién es Dios al demostrar lo que Él es en realidad. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, no se adapten a esta vida, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambien su manera de pensar, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, si tú y yo no cambiamos nuestra mente, jamás vas a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que uno de tus trabajos en la tierra es el de probar la voluntad de Dios? ¿El de demostrarle a otras personas cómo es Dios? ¿El de permitirle a Él que aplaste las obras del diablo a través de tu vida? Porque tú tienes la autoridad y el poder que Él te ha delegado. Pero la mayoría de las personas no saben cómo se comporta Dios, o no conocen lo que hay en su corazón para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no han cambiado su manera de pensar. Y tal vez tu llamado y el mío, como creyentes, escúchalo bien, sea demasiado grande para entenderlo por completo, pero el mandato de la Biblia es muy claro. Nuestro trabajo consiste en demostrar que la realidad que existe en los cielos se puede manifestar aquí en la tierra. No fuimos creados para ser personas que creen en las cosas correctas acerca de Dios, sino personas que ponen de manifiesto la voluntad de Dios al expresar y hacer que otros se den cuenta y digan: entonces así es como es Dios. La sanidad, la liberación y la restauración hacen mucho más que resolver el problema inmediato, porque le dan a las personas una demostración concreta de quién es Jesús, de quién es Dios. Y recuerda, para ir terminando, que el primer mandato de Dios a la humanidad fue en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dijo esas palabras a Adán y a Eva para que extendiesen los límites de su jardín, representando su gobierno, su voluntad hasta los fines de la tierra. La idea de Dios era tener un planeta envuelto en su glorioso dominio y que la humanidad probara la voluntad de Dios de forma impecable, como en el cielo, así también en la tierra. Es una imagen hermosa e impresionante y continúa siendo su objetivo para ti y para mí y para la iglesia y para toda la humanidad. Dios nunca dudó acerca de lo que desea para este planeta, para ti y para mí. Y sabemos, por supuesto, que el plan original de Dios se desbarató y que Adán perdió el derecho a la autoridad que Dios le había otorgado sobre la tierra.
al colocar a la humanidad bajo la esclavitud del enemigo. Pablo escribió en Romanos 6:16, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Pero Dios tenía un plan de redención. En su lugar, Jesús vendría para reclamar todo lo que se había perdido. Dios le dijo al mismo diablo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando la profecía se cumplió con la muerte y la resurrección de Jesucristo, Dios tomó nuevamente la autoridad que el hombre había abandonado y reclamó nuestro propósito en la tierra. Nos entregó un campo limpio para correr hacia el objetivo original, para correr con todas nuestras fuerzas. Nosotros, la iglesia, somos llamados a extender su gobierno en esta esfera terrenal, al igual que fue llamado Adán. Y lo podemos ver en cada comisión de los evangelios, la comisión de los 12, la comisión de los 70 y la gran comisión que el Señor nos dio cuando ascendió al cielo. Lean Mateo 10, Lucas 9 y 10. Dios dio las mismas instrucciones básicamente. Ve y sana a los enfermos, ora por ellos, predica las buenas nuevas y demuestra quién soy y cómo soy. Extiende mi reino, echa fuera a los demonios. La orden sigue siendo la misma, pero muy pocos de nosotros hoy en día seguimos estas instrucciones precisas, porque nos envolvemos en discusiones, en confrontaciones intelectuales, en discusiones de teorías, de doctrinas, en conflictos emocionales. Estamos deprimidos o afanados en los trabajos, nos enamoramos de nuestros talentos o de nuestros dones espirituales al pensar que podemos dirigir nuestro propio destino al utilizarlo simplemente como un bien para nosotros. Y aunque sea bien intencionado, nos autoproclamamos en nuestra comisión al creer que nos estamos sometiendo a Dios. Pero no es posible probar la voluntad de Dios en la tierra como lo es en el cielo, a menos que estemos completamente enchufados en la misión principal que Dios nos ha dado. Y grábate muy bien esto: no hay comisión sin sumisión. No hay comisión sin sumisión a la misión principal. ¿Y cuál es la misión principal? Lo acabamos de decir anteriormente. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa fue la tarea de Jesús, fue la tarea de Adán y Eva, fue la tarea de los discípulos, y ahora es nuestra tarea, es tu tarea, es mi tarea. El propósito de Dios al salvarte no era simplemente rescatarte y mantenerte ocupado, sentado en la iglesia hasta que te murieras y te fueras al cielo. Su propósito es mucho mayor, mucho más asombroso. Te comisionó, te empoderó, te dio su Espíritu Santo para demostrar su voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, para que transformes este planeta en un lugar resplandeciente y saturado con su gloria y su presencia. Esa es la columna misma de la gran comisión y debe definir tu vida y la mía. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, hacemos que la realidad del reino se estrelle contra las obras del diablo. Y comenzamos un conflicto entre la realidad terrenal y la celestial al volvernos un puente y un punto de conexión que se hace posible a través de la oración y la obediencia radical al declarar la autoridad de Dios. Quiero dejarte con otra pregunta.
2 preguntas para mañana. ¿No estás cansado o cansada de hablar acerca de un evangelio de poder, de un Dios de poder, pero nunca ver su manifestación? ¿No estás cansado o cansada de tratar de llevar a cabo la gran comisión, pero sin dar pruebas de que el reino de Dios realmente funciona? Quiero dejarte pensar en estas 2 preguntas. Medítalo. ¿Crees tú que el poder de Dios se le agotó, se le acabó? Piénsalo. Mañana, ay Señor, vamos a ver cómo deshacemos las artimañas del diablo. Te va a sorprender. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra que es hermosa, Señor, que es un manjar delicioso, Señor, que lo podemos saborear. Así como cuando vamos a un lugar de una comida que nos gusta, como cuando vamos al buffet que no encontramos ni de qué servirnos, Señor. Así es tu palabra, más deliciosa. El mismo salmista decía que tu palabra es más dulce que la miel. Lo comparaba más deliciosa que la miel, más dulce que la miel misma, porque deleitaba su ser, su espíritu, su alma. Señor, hoy oramos, Señor, y queremos avivar esos dones que tú has dado a tu pueblo, Señor, en cada uno de nosotros. Que cada uno tomemos la responsabilidad para renovar nuestra mente, para que el poder sobrenatural de una mente transformada se haga realidad en cada uno de nosotros, para que podamos establecer tu reino en la tierra como en el cielo, Señor. Señor, porque sabemos que viene algo nuevo y poderoso, Señor, porque nos has estado preparando durante 8 largos años. Pero viene, Señor, el 9º año con algo nuevo, Señor. Por eso tú dices en tu palabra, no se acuerden de las cosas pasadas. Todo ha sido un proceso. Ya no piensen en Egipto como el pueblo de Israel cuando lo sacó al desierto. Porque estamos a punto de entrar a esa tierra asignada, Señor. Y la gente, el mundo, conocerá que tú eres un Dios de poder. Cuando venga la gente, Señor, anhelando un toque tuyo, de tu espíritu, cuando los hermanos, las hermanas abracen a los que vayan a venir, Señor, tú te manifestarás con poder, Señor, cuando se ore por los enfermos, cuando se reprenda a los demonios que tienen oprimida a la gente, Señor. Será conocido tu poder, Señor, en Salamanca, en Valle de Santiago, en Callejones y Granados, en La Palma, en Valtierra, en La Labor, Señor, en La Tinaja, en todas las comunidades alrededor, en Lobos, en todas las comunidades, en Rincón de Parangueo, como lo estás haciendo, Señor, porque tu gloria postrera será mayor que la primera, porque estás preparando a un ejército de valientes. Señor, si tú con 12 trastornaste al mundo, y aquí hay más de 12, dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, lo creemos, Señor, porque el reino de los cielos es de los valientes y solo los valientes lo arrebatan. Pero hoy necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, olvidando lo que quedó atrás, como decía Pablo, y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.